Buenas noches, estimados participantes. Les doy la más cordial bienvenida a este cuarto y último encuentro síncrono del trimestre 2024-1, donde conoceremos el cuarto núcleo temático de la unidad curricular Psicología de la Personalidad 2. Quien les habla, la tutora Yosbeli Vázquez. Este encuentro síncrono es un espacio de aprendizaje donde se conocerá el tema Medición en Psicología de la Personalidad, que contempla profundizar en el desarrollo de los instrumentos de evaluación en la psicología de la personalidad para el diagnóstico de patologías de base, así como los aspectos esenciales de la medición de la personalidad, la validez y la confiabilidad de los test psicológicos para la medición de la personalidad. A continuación, explicaré la actividad sumativa 4, para la cual se seleccionó como estrategia de aprendizaje y evaluación la realización de un informe interpretativo basado en la unidad 4. Esta actividad tiene como fecha de entrega la semana 10, es decir, desde el lunes 25 de marzo hasta el domingo 31 de marzo, siendo la fecha límite para esta entrega el día martes 2 de abril, sin penalización en la calificación. Recordemos que este trimestre tiene como fecha de finalización el próximo 12 de abril. En este momento es oportuno informar que se encuentran en proceso de retroalimentación y calificación la actividad sumativa 3. Por otra parte, es importante que tengan presente que a partir de la semana 10 también inicia el periodo de solicitud de la prueba remedial, y esto es desde el lunes 25 de marzo hasta el viernes 5 de abril, es decir, semana 10 y semana 11 es el lapso establecido para la solicitud de esta actividad. En caso de que el estudiante solicite esta prueba remedial, debe cumplir varios requisitos, siendo el principal que él mismo debe haber entregado obligatoriamente las 4 actividades sumativas, así como tener una calificación mínima para que esta solicitud sea autorizada. Los requisitos específicos los vamos a tener en las próximas semanas en el foro de anuncios. La aprobación al derecho de prueba remedial es realizada por la coordinación del área, no por los tutores, y se tramita a través de Zona Estudiante. Dicho esto, vamos a entrar en materia propiamente dicha de lo que es la actividad sumativa 4, que, como ya señalé, en este caso consistirá en la realización de un informe interpretativo que permitirá conocer los instrumentos de evaluación en la psicología de la personalidad para el diagnóstico de patologías de base. Este informe interpretativo debe contener su introducción, su desarrollo, ya voy a mencionar cuáles son los elementos o los subtemas que debemos desarrollar, y una conclusión, así como las referencias. Este informe interpretativo debe estar basado en el análisis de los siguientes aspectos teóricos. Dentro de la medición en psicología de la personalidad se van a considerar todos aquellos aspectos esenciales que deben considerarse o tener presente en la medición del constructo personalidad. Van a describir la validez y la confiabilidad en la medición de la personalidad. Esto se refiere a cómo es ese proceso de validez y la confiabilidad de los distintos instrumentos psicológicos que se utilizan para medir la personalidad. Asimismo, van a tener la oportunidad en este informe de profundizar en lo que son los test psicológicos para la medición de la personalidad, los cuales pueden dividirse en proyectivos, psicométricos, de gráficos y
de láminas. Cuando estamos hablando de los test psicométricos de personalidad, nos estamos refiriendo a que este tipo de instrumento tiene una serie de instrucciones, se encuentra estandarizado y tiene unas tablas o un manual que nos van a permitir hacer una comparación entre los parámetros normales y lo que obtuvo la persona y a partir de allí sacar cuáles son la caracterización de los rasgos de personalidad. Con respecto a los test proyectivos, pues también, aunque no son pruebas tan estructuradas, sí son pruebas estandarizadas que tienen sus manuales respectivos, sus consignas y que tienen sus parámetros de interpretación. En este apartado deben realizar la ficha técnica de cada una de las pruebas psicométricas y proyectivas más utilizadas en el área de la psicología de la personalidad. Entre ellas tenemos el Inventario Multiaxial Clínico de Millon, o conocido como MMPI-2, el BFQ o Cuestionario Big Five, el 16PF, que es el test de los 16 factores de personalidad, el EPQ, que es el cuestionario de personalidad de Eysen, el ESPQ, que es el cuestionario factorial de Cattell, en lo que corresponde a los inventarios de la personalidad, podemos mencionar el CPI o Inventario de Personalidad de California. Con respecto a los test proyectivos, se tienen el test de relaciones objetales de Philipson, el test proyectivo de Bartek de 8 campos, el test de la persona bajo la lluvia, que es ampliamente utilizado no solamente en el área clínica, sino en el área organizacional y educativa, el TAT, o como se denomina su nombre completo, test de percepción temática, tanto para adolescentes como para adultos. El CAT, o el cuestionario de percepción temática infantil, en sus dos versiones, la de humanos y la de animales. El test de manchas de tintas de Rorschach, el HTP, o test de la casa árbol persona, el test de las fábulas de Deuce y el pata negra, entre muchos otros. Es importante, dentro de la descripción del informe, pues hacer una distinción de cuáles son los psicométricos, cuáles son sus características, cuáles son los más utilizados, los test proyectivos, cuáles son los más utilizados en la clínica, cuál es su caracterización. Cuando hablo de caracterización, es la ficha técnica. ¿Qué contempla la ficha técnica? Pues el nombre de los autores de cada prueba, el año de publicación, la consigna de aplicación o las instrucciones y qué área específica de la personalidad mide cada uno de estos instrumentos. Ahora, en cuanto a qué material utilizar para realizar esta actividad, yo les recomiendo todos aquellos manuales de evaluación o de instrumentos psicológicos. Asimismo, también pueden utilizar los distintos manuales de psicología de la personalidad o los artículos de las revistas arbitradas. ¿Cuáles son las disposiciones de forma para esta tarea? Este informe debe contener la portada institucional con todos los elementos requeridos, partiendo de la idea de que todo el texto, incluidos los elementos de la portada institucional, deben estar escritos en letra Arial 12 con un interlineado de 1,5. Se tiene exclusivamente para el desarrollo una extensión de mínimo 12 páginas a 20 páginas máximo. Deben seguir las normas de realización de trabajos de pregrado de la universidad y todo el informe debe estar en formato institucional. Cuando hablamos del formato institucional, esto hace referencia a cómo está la configuración de los márgenes. Recordemos, 4 centímetros para el superior izquierdo y 3 centímetros para el derecho e inferior. ¿Cuáles son los criterios específicos de evaluación de este informe interpretativo? Se va a evaluar con especial énfasis la introducción, la calidad de la información, la organización de la información, la conclusión, diagramas e ilustraciones y la redacción y ortografía.
¿Qué deben colocar en esta introducción? Pues cuál es el objetivo del informe. Este informe interpretativo tiene como finalidad hacer la descripción de cuáles son los aspectos esenciales de la medición en la psicología de la personalidad, conocer de manera general y específica cuáles son los test proyectivos psicométricos de gráficos o de láminas más utilizados en el área de psicología de la personalidad, la calidad de la información que está esté descrita de la manera más asertiva y más ajustada posible a lo que indica la literatura. Que este trabajo esté bien organizado, que tenga su conclusión como diagramas e ilustraciones al tratarse de un informe donde van a realizar unas fichas técnicas, pues deben contener los dibujos, bien sea de las consignas o de los protocolos de aplicación de cada uno de estos instrumentos. O bien pueden hacer cuadros sinópticos donde ustedes agrupen los test psicométricos, cuáles son sus consignas, cuáles son sus principales características y como ya les mencioné, bueno, qué área de la personalidad miden. No se trata de utilizar dibujos solo por dibujarlos, sino también pueden hacer cuadros de su propia autoría para que apoyen lo descrito en ese informe. Por supuesto, con especial énfasis se evaluará la redacción y la ortografía. Como lo señalé al inicio, esta tarea tiene como fecha de entrega a partir del lunes 25 de marzo hasta el domingo 31 de marzo, siendo su fecha límite el martes 2 de abril, como ya les señalé, sin penalización en la calificación. Si en este momento no presentan dudas, recuerden que pueden contactarme también a través de la mensajería del aula virtual, que a la brevedad posible les será respondido su requerimiento, solicitud o inquietud acerca de la actividad sumativa 4. Muchas gracias por su atención.